Planes de contingencia ante posibles infectados. Pese a todas las medidas que hemos ido tomando, es posible, y nadie está libre, además de que suceda, de que ocurra un infectado, lo cual ya genera una transición de una respuesta del proyecto y de la organización en general. Y ya se tienen que tomar algunas medidas de contingencia para poder responder ante estas situaciones particulares. En el entorno laboral tenemos que consultar regularmente si alguien tiene alguno de los síntomas de COVID, que ya los conocemos. Y preguntando a todo el equipo si tiene algún síntoma. Todos conocen, están informados y necesitamos saber si alguno de ellos presenta síntomas de COVID. No debe trabajar si presenta dichos síntomas o alguno de los síntomas que puedan generar sospechas o alerta. Y tampoco se puede pedir trabajar a una persona que tenga sospecha de esta enfermedad. No solamente es grave en el sentido de que la persona puede estar esforzándose y eso puede estar agravando su estado de salud. Además, estamos exponiendo a una persona que pueda contagiar a un grupo más grande de personas y por lo tanto estamos en esta circunstancia estaríamos propagando y además de una manera consciente el virus. Por lo tanto, si conocemos que una persona tiene los síntomas, tiene que inmediatamente detenerse. Se tiene que informar a todas las personas los riesgos de la nueva enfermedad. No es solamente el hecho de que una persona pueda agravarse y pueda tener esas complicaciones muy, muy graves, sino de que también pone en riesgo a personas vulnerables de su entorno laboral, todas las personas que puedan estar en el proyecto, amigos, y a una segunda capa de personas vulnerables, la familia, por ejemplo, o la familia de los compañeros que puedan tener personas vulnerables. Es muy importante conocer el riesgo sanitario al que uno está expuesto. En este entorno laboral, todas las personas deben identificar a una persona de referencia COVID-19 dentro del proyecto, que no tiene que ser una persona vulnerable, tiene que haber una persona que, digamos, Juan Pérez, Pedro Chávez, alguno de estas personas que conocemos, a las que hemos denominado como la persona COVID-19, que es la persona que conoce de cerca los protocolos sanitarios con los que podemos informar y la que tendrá las medidas de respuesta rápidas. Nosotros tenemos que tener en la cabeza rápidamente con quién podríamos, o a quién podemos identificar, llamar, consultar las pequeñas dudas, las medianas dudas, las grandes dudas. Y además tenemos que conocer todos los números de contacto para actuar en caso de emergencia. Si las personas no están cumpliendo con el distanciamiento social de 1,5 metros dentro de la obra, es recomendable detener inmediatamente las labores de la obra. No podemos permitir, si estamos viendo que las personas están muy cerca, que están aglomeradas, que están pasando por lugares estrechos, cruzándose entre ellos, tenemos que parar la cuadrilla, llevarlos al lugar, porque eso es, además, ya constancia de que están expuestos a un riesgo inminente y de que después pueda producirse un daño en cualquier momento. Es precisamente los hábitos son los que se tienen que cambiar para evitar que esta enfermedad crezca y se disemine con mayor amplitud. Debemos de armar un cuadro mínimo, básico, de contactos de emergencia, que todos deberíamos de tenerlo como una cartillita en la billetera,
o en el bolsillo de la camisa, y además con afiches en toda la obra. Estos contactos de emergencia se proponen algunos, no tiene que ser exactamente tal cual se está proponiendo, pero es una guía que puede servir. Entre otras cosas, hay que tener el teléfono de SAMU, del Sistema de Atención Médica de Urgencia, que básicamente es la respuesta de ambulancias por si una persona está grave. Y el teléfono es el 106, y el motivo por el cual llamarnos, no hay que llamar todas las situaciones, solamente cuando necesitemos de una ambulancia. También pueden haber otros teléfonos de clínicas privadas, por ejemplo, de seguros, que tienen teléfonos de ambulancia. En este caso, el motivo tiene que ser signos graves. Estamos viendo que la persona está mal, que tiene que ser llevada a un centro médico. Esta persona, por ejemplo, observamos que tiene dificultad respiratoria, los labios azules, lo cual ya puede estar indicando de pérdida de conciencia o confusión. Otro teléfono de referencia es el MINSA, la plataforma telefónica que se llama InfoSalud, que es el teléfono 113, y es un teléfono de consulta médica, de consulta general. En este caso, además podemos llamar para programar descartes, pruebas de descarte, y también llamar cuando vemos que alguien pueda estar teniendo alguna dificultad respiratoria o tener sintomatología COVID-19, y es bueno informar. Dentro de nuestro cuadro de contactos de emergencia debe haber un médico de referencia. Este es el médico el que nos va a orientar, es la persona que tiene que estar disponible por una, dos, tres personas, dependiendo del proyecto, dependiendo de la cantidad de personas. Eso tiene que estar en el plan de emergencia. Y a este médico se le va a llamar cuando exista tos, fiebre o sensación de fiebre, sospecha de COVID-19, sin urgencia médica, porque si hay una urgencia hay que llamar inmediatamente al servicio de ambulancia y no esperar que el caso se complique. Tenemos que tener el teléfono del residente de la obra para advertirle que podamos estar teniendo, o alguien pueda estar teniendo, sintomatología COVID-19. Tiene que haber un responsable COVID-19 de la obra, que nosotros tenemos que dar una referencia. Esta es la persona que no es vulnerable, no quiere que sea vulnerable, porque puede ser la que nos ayuda en los momentos de asistencia cuando exista o se presente el caso. Y entonces, este responsable o referente COVID-19 de la obra es el que va a adquirir cuando tengamos conocimiento de alguien o nosotros mismos con sintomatología COVID-19 o en caso de sospechas de contagio. También se pueden nombrar otros referentes, sobre todo en los proyectos más grandes, para decir que estas personas pueden ir manejando sobre todo las sospechas, ¿no? Porque en muchos casos uno puede pensar, hoy ha amanecido con dolor de cabeza, entonces ¿es COVID o no es COVID? Entonces, para evitar que se crezca una bola también, se pueden hacer puntos de información y entonces se pueden nombrar referentes de COVID-19 de obra. Es importante que detrás de esto, hoy en día no está normada una responsabilidad aún. Puede ser que conforme se actualice las normas o los protocolos, se vayan añadiendo responsabilidades. Solamente sabemos las responsabilidades típicas de las normas de seguridad que nos obligan a mantener todas las medidas de seguridad para el personal que está en la obra y tomar las medidas de precaución. Sobre eso se tiene responsabilidad. No se olviden de la lista de verificación, un checklist, la temperatura mayor a 38 grados, frontal o axilar, la sensación de falta de aire, la dificultad para respirar, la desorientación o confusión y el dolor de pecho. Son ya los síntomas que pueden estar agravándose en la persona por infección, y además los labios con coloración azul que indican la pérdida de oxígeno en la persona o en el paciente. Si se tiene, bueno, hay ciertos instrumentos que no son muy complejos, debería de contarse en la obra con un saturómetro, que es para medir la saturación de oxígeno en el cuerpo. Normalmente eso nos ayuda a ver si estamos oxigenando convenientemente el cuerpo para transportar oxígeno a la sangre
Entonces, es una herramienta muy pequeña, muy compleja, y que según las circunstancias de la obra se puede implementar, porque eso nos ayuda también a tomar medidas en cuanto a la saturación del oxígeno en el paciente. Cuando las personas tienen síntomas, al verificar que algún trabajador presenta uno de los síntomas de contagio, se debe considerar inmediatamente como caso sospechoso para poder activar los protocolos. Según la gravedad, se debe proceder a trasladarlo al domicilio o al centro de salud correspondiente. Si, por ejemplo, presenta fiebre y no presenta más síntomas, hay que siempre medir el costo-beneficio. Si yo lo traslado a un centro de salud donde puede estar además expuesto a síntomas COVID, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, si la persona está estable, presenta alguno de los síntomas, entonces se tiene que activar el protocolo para llevarlo al domicilio. Por eso se tiene que consultar al médico, se tiene que consultar al responsable del proyecto. Si los síntomas son, de acuerdo a la gravedad, son pertinentes para el traslado, entonces se coordina el traslado al centro de salud, por supuesto. La clasificación clínica podemos partir del caso leve, cuando se presenta infección respiratoria aguda y al menos 2 de los siguientes síntomas: tos, malestar general, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal. Y con esto, con cualquiera de estos 5 síntomas, se procede al aislamiento domiciliario. Es posible que además todas las enfermedades coronavirus y de las gripes estacionales están relacionadas con este tipo de sintomatología, por lo que tenemos que inmediatamente, para evitar el contagio, aislar al paciente en su domicilio. El caso moderado, la infección respiratoria es aguda y a uno de los siguientes síntomas se presenta. Tenemos disnea o dificultad respiratoria. No puedo respirar, entonces, observo que alguien no puede respirar, que está tomándose el pecho, está haciendo frecuentemente esta posición, tratando de tomar aire. Se puede medir la frecuencia respiratoria, 22 ciclos por minuto, 22 veces por minuto. La saturación de oxígeno de la cual hablábamos, que se puede medir con un saturómetro, y entonces, si está por debajo del 95% de saturación, se tienen que tomar medidas inmediatas. Existe una alteración del nivel de conciencia, la persona ya no está respondiendo, y hay que tener muy en cuenta esto, porque la confusión además puede estar indicando que existe ya un estado avanzado de la sintomatología. Y además ir midiendo la hipertensión arterial. Si está por encima de los valores nominales de hipertensión arterial, también es necesario ya ir observándolo de más de cerca, y además signos de neumonía. Y con esto se procede a la hospitalización para los casos moderados. Para los casos severos, la infección respiratoria aguda ya con 2 o más de los siguientes síntomas: la frecuencia respiratoria menor a 22 veces por minuto, alteración del nivel de conciencia, la presión arterial sistólica ya está por 100 milímetros de mercurio, y tenemos algunos signos clínicos de fatiga muscular. Entonces estamos viendo que la persona ya no puede moverse, le duele mucho, no puede mover los brazos, está perdiendo la conciencia, y entonces tenemos que hacer ya una hospitalización y cuidados intensivos. Pero eso depende, eso no lo va a hacer el personal de la obra, no lo van a hacer los ingenieros, los técnicos, eso tiene que hacerlo personal médico especializado. Los demás tenemos que estar informados de por qué, pero no corresponde, salvo que uno sea personal sanitario, con experiencia profesional, acreditado, para que tome este tipo de responsabilidades en la evaluación. En el entorno, rápidamente, cuando se sabe de un caso de esta naturaleza, se deberá limpiar y desinfectar las superficies con las que haya podido estar en contacto aquellas personas que son sospechosas. Tenemos que activar rápidamente los protocolos de limpieza, porque en esas zonas es donde puede estar incubando el virus.
Se debe identificar, hacer trazabilidad a todas las personas que hayan estado en contacto directo con el caso sospechoso confirmado y deberán permanecer en aislamiento domiciliario preventivo todas las personas. O sea, si hemos estado, por ejemplo, tenemos noticias de que una persona ha tenido COVID-19, tenemos que permanecer todas en aislamiento domiciliario preventivo. Y además se les debe empezar a dar seguimiento, llamada, y si es posible una visita, pero hay que programarlo y hay que tomar las medidas sanitarias respectivas para evitar que haya una propagación. Como idea de resumen, podemos decir que debe haber una identificación de personas con síntomas, a las que vamos a llamar los sospechosos de COVID-19. Tiene que haber un traslado particular para las personas que puedan, si nosotros identificamos que alguien es sospechoso, que tiene todas las características de que pueda ser COVID-19, tenemos que activar el protocolo de traslado. El protocolo de traslado a su domicilio o a un centro de salud. Y se tiene que hacer una clasificación clínica para definir el proceso de tratamiento, y esto en coordinación con las autoridades médicas, que son las encargadas de definir la clasificación clínica. Y se tiene que identificar a las personas que hayan tenido o estado en contacto con un caso confirmado, esto para evitar el crecimiento de la enfermedad. En caso de que se confirme que algún trabajador resulte positivo de COVID-19, se debe paralizar la obra para poder reflexionar sobre las medidas que se tienen que tomar. Y para esto se deberá comunicar además a las autoridades de salud, porque al haber un grupo de personas puede estar haciendo una extensión de las posibilidades de contagio. Se procederá con la desinfección total de todas las áreas que hayan estado la persona en las últimas 72 horas, teniendo en cuenta además que como el virus tiene un tiempo de vida, tenemos que desinfectar todo lo que haya podido ser tocado por esta persona, incluyendo los lugares comunes, como el comedor, las salas de espera, las salas de juego, etcétera, todo lo que pudo haber tocado. Asimismo, se desinfectará todo material, herramienta, utensilio con el que estuvo en contacto dicho trabajador, incluyendo sus implementos personales. En caso de la persona presente síntomas en el lugar de trabajo, esto ya estamos pasando a los detalles del plan de contingencia, porque ya encontramos a una persona que esperemos no ocurra, pero puede ocurrir, nadie está libre. Ya una persona está dentro de nuestra obra con sintomatología. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Aislamos a la persona y en función de los signos de urgencia, contactamos a SAMU o al médico de referencia previamente designado, lo que conversábamos hace un momento. Si no tiene mascarilla, porque es posible, uno está en un estado de confusión y además está con falta de oxígeno, falta de aire, es posible que lo primero que haya hecho es quitarse la mascarilla para poder respirar. Este acto pone en peligro, en riesgo a las personas que están en el entorno, por lo tanto, sin dejar de mantener la seguridad, hay que pedirle a la persona que se proteja con un pañuelo o una tela, de manera que se contenga cualquier difusión de los virus o propagación de los virus. Y es mejor darle una mascarilla de tipo quirúrgica para que esté protegido. Y esta mascarilla de tipo quirúrgica tiene además, las telas son hidrófugas y permite cierto tipo de protección y es un poco más suelto para que pueda respirar y evitar todo contacto estrecho con el posible contagiado para evitar que luego esto crezca y pueda ser muy complejo de manejar. Sobre todo tenemos que ir pensando que alguien puede contagiarse a partir de este caso.
Si la persona presenta síntomas en el lugar de trabajo, se tiene que además listar todas las personas que hayan estado muy próximas a aquellos. O sea, a 1,5 metros, ¿quién trabaja con esta persona? Si es la cuadrilla de encofradores, todos los encofradores, vamos, ¿quiénes son? ¿Cuánto tiempo han trabajado con él? Etcétera. Si son los fierreros, lo mismo. ¿Quiénes son? ¿Cómo se ha actuado? Si son los albañiles, si son los de la cuadrilla de un sector. Existen a veces cuadrillas compuestas por diferentes especialidades. En ese caso, ¿quiénes son todas las personas de esa especialidad que están en contacto con la persona o trabajando con este distanciamiento mínimo de 1,5 metros? También el contacto no es solamente el contacto de la cuadrilla, sino contactos prolongados. Por ejemplo, si dentro de las últimas 24 horas alguna persona ha pasado más de 15 minutos con la persona. Entonces significa que alguien, por ejemplo, haya podido estar conversando con él, o haya podido estar cerca de él en el comedor, o haya estado cerca de él en el almacén, y entonces tiene que reportar también que ha pasado más de 15 minutos con esta persona. Alejar a todas las otras personas. Siempre aparecen los curiosos cuando existe un caso de esto, y entonces lo primero que tenemos que ver es que estos curiosos, entre comillas, no generen más contagio, que esas personas por curiosidad puedan ser susceptibles de contagio adicional. Entonces, con nuestro botiquín, vamos a generar asistencia. A ver, la persona que tiene que dar asistencia tiene que estar previamente nominada. No todo puede ser, tiene que haber una persona entrenada, que esté presente en el proyecto, que haya ido al proyecto, y por lo tanto tenemos que preparar a varias personas en caso de una asistencia. Esta persona, a la que vamos a llamar la asistente de salud, tiene que, en el momento de asistir a la persona que está enferma, tiene que llevar puestos lentes de protección y guantes descartables y una mascarilla quirúrgica, al menos de filtro 92 o FFP2, que filtra el 92% de las partículas pequeñas, con lo cual tiene una protección básica para poder atender al posible contagiado. Recuerden que las mascarillas de filtraje superior no están permitidas para el uso comunitario, debido a que se prevé que de hacerlo comunitario puede haber una competencia entre las personas normales y el personal médico, que sí requieren este tipo de mascarillas y que confrontan día a día la enfermedad. Se tiene que lavar las manos con agua y jabón, o con una loción hidroalcohólica con mezcla de alcohol al 70%. Se tiene que tener a la mano pañuelos desinfectantes para limpiar todas las superficies que hayan podido estar en contacto. Se tiene que tener a mano una bolsa para los desechos bien contaminados. Esto es muy importante porque esta persona tiene que luego del proceso tiene que sellar todo lo que se ha hecho en una bolsa que después tiene que ser depositado o tratado con residuos biocontaminados. Imaginémonos que ya lo atendió, ya se dispuso el traslado, sea al domicilio o sea al centro de salud. Ahora, antes de cambiarse, la persona que ha atendido a esta persona, antes de cambiarse, tiene que realizar algunas acciones. Tiene que señalizar todas las superficies que han sido tocadas, donde puedan haber algunas secreciones, tiene que identificarlas, porque esas son potenciales zonas donde está la cepa del virus. Se tiene que coordinar con el administrador de obra para identificar los lugares a desinfectar. Todo el sistema de aire acondicionado, el sistema de ventilación, las escaleras, los lugares comunes, las salas de espera, los salones de juego. Preventivamente se tiene que clausurar todos los lugares de tránsito y de trabajo para su desinfección, principalmente salas de reunión, baños, los baños, porque todas las personas han usado el baño, y entonces, a menos que se haya hecho una distinción de qué baño se pueda usar, que eso siempre es lo mejor, se tiene que paralizar todo y se tiene que hacer una limpieza general. La persona que prestó asistencia se quita el equipo de protección, ya en este momento ya atendió, ya señalizó, ya coordinó con el administrador. En ese momento ya terminó esta labor tan penosa y entonces se va a quitar el equipo de protección personal
Y entonces el proceso es el siguiente, tenemos que asegurarnos de tener a la mano una bolsa de plástico. Retirarse los lentes de protección y luego nos retiramos la máscara. Nos retiramos los guantes, teniendo cuidado de no tocar la superficie exterior. Entonces los guantes, toda la superficie exterior yo no la voy a tocar porque en este momento yo voy a descubrir la piel. Entonces, ¿qué hago? Esta parte, jalo y luego lo mismo del otro lado, jalo y entonces estoy solamente tocando las partes internas de los guantes y lo arrojo en la bolsa que tengo preparada. Lo preparamos, he puesto los lentes de protección, he puesto la mascarilla y volvemos a colocar todo. Además, primero cerramos la primera bolsa, colocamos en una segunda bolsa para dar mayor estanqueidad y colocamos todo en un lugar para que se proceda a la desinfección general. Y lo primero que tenemos que hacer es friccionar las manos con una solución hidroalcohólica para estar seguro de que no hayan podido ver restos de los virus. Y obviamente no tocarse la cara. El transporte, ¿cómo debe llevarse a cabo el transporte? En este caso, si es pertinente el transporte a domicilio, en el caso de que los signos no sean tan graves. En este caso, se tiene que hacer a previa evaluación, traslado a domicilio. Se tiene que llamar a los familiares para que preparen una habitación aislada. Y es necesario que los familiares estén al corriente de las medidas que se está tomando en la obra para que en la casa tomen las mismas medidas y no haya una suerte de contagio. Debe realizarse además los protocolos de distanciamiento y de protección, no utilizar el transporte público para este traslado, porque si ya sabemos que la persona es sospechosa de COVID, llevarlo a transporte público además podría generar un problema de expansión y diseminación, siendo conscientes de que hay un alto grado, una alta posibilidad de que ocurra, de que esta persona esté infectada. El conductor, de ser posible, debe estar en una cabina aislada del caso positivo, que es muy importante. Y el conductor tiene que tener los permisos de circulación actualizados. En el domicilio no son vacaciones y además está en riesgo la persona que ha sido identificada como sospechoso o dependiendo si ya se le hizo la prueba como contagiado. Tiene que permanecer en una habitación individual lo más ventilado posible. Es importante la ventilación porque la ventilación es lo que permite que los virus puedan limpiarse, reducir la carga viral y que esto pueda infectar a las otras personas que son próximas a nosotros. Reducir el uso de espacios comunes, lo mismo que hemos hecho en la obra, tratar de segmentar el baño, la cocina, la sala, los lugares donde hay espacios comunes. Es mejor que la persona no los frecuente por un tiempo mientras pasa este periodo adicional de cuarentena. Y utilizar mascarilla todo el día. Evitar actividades de esfuerzo físico para prevenir que la persona esté agotando su propio sistema y que puede incrementar, por ejemplo, la fiebre. Y es importante beber líquidos para evitar deshidratarse en todo momento. Y lavarse frecuentemente las manos o frotarse con soluciones hidroalcohólicas. Si se presenta alguna de las siguientes molestias, es necesario acudir al establecimiento de salud. Dificultad para respirar, porque ya estamos en el domicilio, pero estando en el domicilio estamos fuera del campo de acción de la obra. Entonces, en el domicilio, las personas también tienen que estar preparadas para cualquier caso o cualquier contingencia que se presente en estas personas que ya tienen sintomatología, en caso pueda haber un agravamiento de su situación de salud. Dificultad para respirar, desorientación o confusión, fiebre más de 38 grados por más de 2 días y hay que llevarlo a un centro de salud, dolor de pecho, coloración azulada de labios, manos o pies. Además, cualquier señal que pueda estar apareciendo en las manos, en los labios o en los pies se tiene que notar para poder hacer el traslado. En el aislamiento domiciliario, definir una persona que va a atender a cuidar al enfermo, que además esta persona tiene que tener buena salud, no ser vulnerable,
Tiene que evitar colocarse frente a frente porque justamente en la posición frente a frente es cuando puede haber mayor riesgo de transmisión de enfermedades. Usar constantemente mascarilla y guantes, que al final de la atención se tienen que desechar para evitar contagio. Y lavarse las manos luego del contacto con cualquier objeto del paciente. Prestar atención si presenta algún signo de alarma. Los otros familiares, lavarse frecuentemente las manos, usar toallas de papel para secarse las manos o una toalla de tela individual. Yo tengo mi propia toalla y esa es la que uso. En caso requiera contacto con el paciente, realizarlo en el menor tiempo posible, siempre con mascarilla y con guantes. Sobre los residuos, hay que desecharlo todo en bolsas independientes. Los utensilios empleados por el paciente deben de tener una iluminación, rociar y los que hayan sido descartables, rociarlos con lejía en la bolsa y colocarlo dentro de una bolsa hermética. Lavar y desinfectar todos los tachos usados para estos residuos, que ese puede ser el foco de infección. La ropa y utensilios por el paciente deben lavarse y mantenerse separados del resto. Las prendas de vestir se lavarán y dejarán secar al sol. El sol, por la radiación ultravioleta y otro tipo de radiaciones, destruyen las capas externas del virus. Y por lo tanto es muy útil dejarlos expuestos al sol para prevenir cualquier superficie que pudiera estar contagiada. Y minimizar el contacto con las prendas del paciente y lavarse frecuentemente las manos. Como ideas finales, podemos decir que es necesario paralizar la obra en caso confirmemos caso de contagio de coronavirus. Necesitamos desinfectar superficies, utensilios y materiales en contacto hasta 72 horas antes de haberse detectado el caso. Y los contagiados en aislamiento domiciliario deben de tener un contacto limitado y siempre usar mascarillas. Y los cuidadores y familiares del contagiado deben de tomar precauciones para evitar ser contagiados.